La mentira de vivir más años, de la longevidad, es creer que la victoria es llegar a los 90, 95, 100 años o más, pero sin tener en cuenta en qué condiciones. Aquí la pregunta incómoda no es cuánto tiempo vas a vivir, sino cómo vas a llegar. ¿Podrás levantarte del sofá sin apoyar las manos? ¿Podrás ducharte sin miedo a caerte? ¿Podrás salir a la calle con seguridad? ¿O va a resultar que tus hijos tendrán que reorganizar sus vidas alrededor de tus cuidados? El objetivo aquí no es solo vivir más años, sino también ser independiente hasta llegar lo más cerca del final posible. Hay cuestiones básicas, como lo de no fumar, evitar hábitos tóxicos, cuidar la alimentación, pero hay un error concreto que es de lo que más destruye la independencia después de los 60, que no tiene nada que ver con suplementos, ni con medir cetonas, ni conseguir la última moda de longevidad. Es algo mucho más silencioso y consiste en dejar de exigirle fuerza a tu cuerpo día tras día, hasta que tu músculo empieza a comportarse como si ya pues no lo necesitaras. Aquí la mentira es creer que el cuerpo aguanta solo. ¿Por qué es una mentira? Porque hay un mecanismo que empieza a robarte fuerza antes de que lo notes. ¿Por qué pierdes fuerza incluso cuando comes igual que antes? Aquí entra el verdadero culpable que en medicina se llama resistencia anabólica. ¿En qué consiste esto? Pues explicándolo claro. Lo que pasa es que con los años tu músculo responde peor a las señales que antes le decían que se repare, que se construya o que se mantenga fuerte. Imagínate que tus músculos son como un muro de ladrillos. Para mantenerlo fuerte este muro, tienes albañiles que están trabajando todo el día. Estos albañiles usan la proteína que comes como ladrillos nuevos, pero a partir de cierta edad y sobre todo si no te mueves, estos albañiles se vuelven cada vez más sordos, más duros de oído. Es decir, que la proteína llega, los ladrillos están allí, pero la orden de trabajar ya no la escuchan con la misma claridad. Por eso, después de los 60, no basta con comer como siempre. El músculo necesita una señal más clara. ¿Cuál es la señal más potente para que esos albañiles vuelvan a trabajar? Pues el estímulo mecánico. ¿En qué consiste esto? En hacer fuerza adaptada a tu situación. Aquí no estoy hablando de levantar pesas enormes ni de ir al gimnasio, hablo de darle al músculo un mensaje claro. ¿Qué mensaje? Todavía te necesito. Puedes empujar la pared, puedes usar una goma elástica, puedes subir un escalón con apoyo, puedes hacer ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana. Eso lo que hará es despertar al músculo más que cualquier suplemento. Pero hay algo más, algo de lo que muchas veces no se habla y el problema es que a veces no solo tienes albañiles que escuchan peor, sino a veces hay factores externos que hacen que ese muro se repare todavía peor. ¿A qué me refiero? Pues a que hay ciertos medicamentos crónicos que pueden influir. Y quiero ser muy preciso con esto. No estoy diciendo que estos medicamentos sean malos, no digo esto. Y no digo, desde luego, que suspendas estos medicamentos, porque muchos salvan vidas, evitan infartos, controlan enfermedades graves y son importantes. Pero en algunas personas pueden influir en su fuerza, en su músculo o en su tolerancia al esfuerzo. Por ejemplo, los corticoides cuando se usan durante mucho tiempo a dosis altas pueden favorecer la pérdida de músculo, sobre todo en los muslos y en los brazos. Las estatinas son muy útiles cuando están bien indicadas, pero en algunas personas también pueden asociarse a debilidad muscular, aunque no siempre son la causa, como he explicado en otros vídeos, pero merece la pena descartarlo. Después los betabloqueantes, que se usan para el corazón o para la presión arterial, que pueden hacer que el pulso suba menos cuando te esfuerzas. Y en algunas personas esto se nota como fatiga o con menor resistencia. Y esto es vital. Repito, no dejes ningún medicamento por tu cuenta, que esto puede ser peligroso. Lo que estoy diciendo es lo contrario, que si tu fuerza se desploma y si te duele todo, y si desde el cambio de una medicación ya no eres el mismo, pues no lo normalices. Lo que has de hacer es hablar con tu médico y a veces puede haber un margen para ajustar las dosis, cambiar horarios o buscar alternativas. Por eso, esto debes hacerlo con un profesional, contigo, no lo has de hacer tú mismo en casa. El objetivo no es elegir entre medicación o músculo.
El objetivo es que tu tratamiento te proteja sin robarte más autonomía de la necesaria. ¿Puedo comer más proteína sin dañar el riñón? Sitúate con los albañiles, que están listos para empezar a trabajar, pero si no tienen ladrillos no van a construir nada. Entonces los ladrillos son la proteína, y aquí aparece uno de los miedos que son más frecuentes. ¿Qué es lo que se comenta? Pues me dicen que coma más proteína para que no pierda músculo, pero por otra parte me dicen también que la proteína va a destruir mis riñones. Entonces la persona se queda ahí atrapada, no sabe qué hacer, porque poca proteína pierde músculo, más proteína, miedo a dañar el riñón. Entonces, ¿qué haces? Pues antes de responder hay que aclarar algo que es importante. Si tú ya vas al nefrólogo por un problema renal y ya te ha dado una pauta concreta de proteína, lo que has de hacer es seguir esa pauta y ya está. Lo que viene a continuación es para quienes no tienen una restricción médica establecida en su alimentación. En personas mayores sin enfermedad renal avanzada, la historia sobre esto de las proteínas es más matizada de lo que parece. Durante años se decía que cuanta menos proteínas mejor y cosas parecidas. Y esto en fases avanzadas de enfermedad renal, que están controladas por el nefrólogo, tiene sentido. Pero los estudios actuales en personas mayores con función renal que está leve o moderadamente afectada, la historia es diferente. Restringir demasiado las proteínas lo que puede hacer es asociarse a más fragilidad, más pérdida de músculo y en algunos casos a peor supervivencia. Entonces me preguntarás, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque una persona mayor puede que no llegue a diálisis, pero sí que puede caerse, puede fracturarse la cadera o puede perder la independencia por sarcopenia. No es que se trate de ignorar el riñón, se trata de no pasar del miedo al riñón al abandono del músculo. Necesitas ladrillos, proteínas, huevos, pescado, pollo, legumbres, yogur griego, queso fresco. Opciones adaptadas a tus gustos, a tu digestión, a tu situación particular. Eso está claro. Pero, y no para tener un cuerpo de culturista, ni no. Para que tu cuerpo tenga el material suficiente y no tenga que estar desmontando su propio muro, su propio músculo, para poder seguir funcionando. ¿Qué ejercicio funciona si tengo artrosis, dolor o tengo miedo a caerme? Pues fuerza y proteína despiertan al albañil, al que construye el muro, el músculo. Pero también necesitas un edificio que aguante en pie. Para ser independiente necesitarás dos cosas. Primero, un buen chasis y en segundo lugar, un buen motor. ¿El chasis qué son? Pues los músculos, las articulaciones y el equilibrio. Esto es lo que te permite entrar en la ducha, subir un bordillo o recuperar el equilibrio si tropiezas. Bueno, pues aquí mucha gente se frena y dice, pues tengo 70 años, me crujen las rodillas, me duele la espalda, es decir, que el ejercicio ya no es para mí. Pues este pensamiento es comprensible, yo lo entiendo, pero también puede ser una trampa. ¿A qué me refiero? Pues que los estudios muestran que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la capacidad de caminar, de subir escaleras y de mantener el equilibrio incluso en edades muy avanzadas. No va a borrarte las enfermedades, no convierte una rodilla con artrosis en una rodilla de 20 años, eso, ¿no? Pero sí que puede mejorar algo decisivo, tu margen de autonomía. Me explico. No necesitas empezar con grandes pesas, ni necesitas correr, ni necesitas hacer ejercicios que te den miedo. Por ejemplo, si tienes artrosis, dolor, sobrepeso o poca fuerza, puedes empezar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes empujar contra la pared, puedes usar una goma elástica, puedes hacer elevaciones de talones agarrado a una encimera, puedes subir un escalón con apoyo. Pues esto también es fuerza y esto no es poco. Este es el primer mensaje que tu cuerpo necesita oír. Necesita oír el mensaje de que todavía te necesito. Pero un chasis fuerte nos sirve mucho si el motor se ahoga. ¿A qué me refiero? Tu capacidad cardiorrespiratoria, es decir, cómo responden tu corazón y tus pulmones al esfuerzo, es uno de los marcadores más potentes de salud futura y de riesgo de enfermedad. Para esto no necesitas pruebas de laboratorio para entenderlo. Simplemente te preguntas, ¿puedo subir una cuesta suave y recuperar el aliento en poco tiempo? O por ejemplo, cada cuesta que subo es una amenaza. Pues para entrenar este motor, lo que pasa es que tienes que sufrir un poquito, caminar a paso algo más vivo, si te gusta puedes nadar,
Puedes usar una bicicleta estática, con intervalos suaves y todo, por supuesto, adaptado a tu situación. Una referencia útil que puedes utilizar, pues camina a un ritmo en el que puedas hablar pero ya no puedas cantar. Si tienes una enfermedad cardíaca, te falta el aire de una forma importante, insuficiencia cardíaca, un EPOC severo o tienes unos límites médicos concretos, pues no improvises. Lo que has de hacer es pedir orientación. Moverte es medicina, eso está claro, pero como toda medicina necesita una dosis que sea adecuada. Y consulta. ¿Cómo saber hoy mismo si la resistencia anabólica ya te está cobrando factura? Pues hay 3 pruebas para saber esto, si la resistencia anabólica ya te está afectando, ya empiezas a tener sarcopenia y no necesitas aparatos, ni necesitas gimnasio, solo necesitas 5 minutos. La primera es la prueba de la silla. Siéntate en una silla estable, cruza los brazos, si puedes, y la pregunta es, ¿puedes levantarte 5 veces seguidas sin usar las manos, de forma segura? Si no puedes, pues no te castigues, no estás condenado, sino que tu chasis te está pidiendo ayuda. En segundo lugar, la prueba del aire. ¿A qué me refiero? Camina un poco más rápido de lo habitual. Lo pruebas o, por ejemplo, sube una cuesta suave. La pregunta es, ¿te falta aire enseguida? ¿Tardas mucho en recuperarte? Pues esta puede ser una señal de que tu motor necesita más entrenamiento o que necesita revisión o ambas cosas. Tercer lugar, la prueba del plato. Mira tus 2 comidas principales hoy y te preguntas, ¿hay una fuente clara de proteína? ¿A qué me refiero? Pues o huevos, o pescado, o pollo, o legumbres, o yogur griego, o queso fresco. ¿O estás viviendo a base de pan, café, galletas y algo rápido? ¿Y qué pasa si fallas en alguno de estos test? Pues si alguno de estos 3 falla, pues no te castigues. Esto simplemente es información. Y la información no es para que te culpes, sino que es para actuar. Eso sí, hay señales de alarma que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si la pérdida de fuerza viene acompañada de una pérdida de peso que no quieres, una falta de aire reciente, un dolor intenso, fiebre, caídas repetidas, un deterioro rápido, pues esto no lo atribuyas solo a la edad. Lo que hace falta es una valoración médica rápida. Pero si lo que ves es un deterioro lento, silencioso, progresivo, pues no intentes cambiar todo de golpe. Lo que puedes hacer es solo esto que te voy a decir. Primero, durante 3 días, con una silla estable, pues haces 5 sentadillas lentas si puedes. Si no, puedes hacer elevaciones del talón apoyándote en la punta del pie. Una fuente clara de proteína en las 2 comidas principales. Y esto será tu primer ingreso en tu cuenta de autonomía futura. Dentro de 10 años, alguien va a ducharse solo y otro va a necesitar que le ayuden. Alguien va a levantarse del sofá así, sin pensarlo, y otro va a esperar a que llegue su hijo para que le ayude, o el cuidador. Lo que hagas esta semana no decide todo lo que va a pasar, pero sí que decide más de lo que crees. O sea que empieza hoy y esto hazlo por ti, pero también por ellos. Si quieres entender exactamente qué le pasa a tu músculo con el paso de los años y cómo puedes combatir esto de la sarcopenia, la pérdida de fuerza muscular, te dejo aquí una lista de vídeos en los que hablo sobre el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.